Y hay una palabra que Dios puso en mi corazón y que creo que por el tiempo en el que estamos y que venimos ya ayunando desde la semana pasada. ¿Cuántos han estado ayunando? Levante su mano. Bien. Hemos estado ayunando como un hábito, como un pacto de Dios, como el inicio de comenzar este año, como les decía y como dicen por ahí, con el pie derecho, ¿verdad? Y creo que las primicias no solamente es algo económico, que creo que es muy clara la palabra, sino que el hablar de primicias también es hablar de actos, acciones, compromisos que tomamos y que abrazamos para caminar en ellos. Y creo que parte de las primicias que hemos decidido darle a Dios en este inicio de año es un ayuno de 7 días intensos, ¿verdad? En donde pedimos que la gente se comprometiera y diera ese paso en donde se anotara, ¿verdad? Para que se comprometiera a ayunar 1, 2, 3 días, los días que quieran, hasta poder ayunar hasta 7 días de manera congregacional. Y bueno, hoy Dios puso en mi corazón un mensaje que le he llamado la palabra de Dios y el ayuno. Y quiero comenzar leyendo Mateo capítulo 4, versículo 4. Y este es un momento súper importante, porque después de que Jesús había recibido el Espíritu Santo, después de que Jesús había sido bautizado y que estaba a punto de comenzar su ministerio, estaba a punto de iniciar su manifestación, su aparición como el Hijo de Dios aquí en la tierra, la gente lo conocía como el hijo de José, como el hijo de María. La gente lo conocía como el hijo del carpintero, pero la gente no lo conocía como el Hijo de Dios. La gente no lo conocía como el Cristo, el Dios hombre. Y resulta que después de este momento en donde Él es bautizado, Él recibe al Espíritu Santo. ¿Qué recibe? Al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia, lo impulsa al desierto para entrar en una comunión intensa con Dios. Tan intensa y tan agresiva que dice la Biblia que Jesús toma la decisión de ayunar 40 días. ¿Cuántos? 40 días. Pero dice la palabra de Dios que mientras que Él está ayunando, sucede lo que viene en el versículo 4. Era un momento crucial. Era un momento que iba a traer un parteaguas, porque después de esos momentos que Él viviría, iniciaría su ministerio, su tarea, su propósito como el Hijo de Dios, como el Cristo, como el Salvador. Y resulta que dice la Escritura que se le aparece el diablo. Ahora sí que real y de manera literal, el diablo se le apareció a Jesús con un propósito de tentarlo y hacerlo caer en desobediencia. Ese era el propósito del diablo. Escúchame bien lo que te voy a decir. El propósito del enemigo, el propósito del diablo en nuestras vidas, y esto lo tenemos que hablar claro en la iglesia. Hay iglesias que quieren sacarle la vuelta y no quieren llamarle a las cosas como son. Pero si tú y yo tenemos una lucha, una guerra, si tú y yo tenemos un adversario, lo he dicho, lo he enseñado. Nuestro primer adversario, ¿quién es? Díganlo fuerte, ¿quién es? Nosotros mismos.
Nuestro segundo adversario, y no menos importante, ¿quién es? Díganlo, ¿quién? El diablo. ¿Quién es? El diablo. La iglesia tiene miedo de enseñar. La iglesia tiene miedo, los cristianos tienen miedo de llamar al diablo como es. Ay, no digas eso porque se va a asustar a la gente. Ay, no hables así porque la gente ya no va a regresar a la iglesia. Si la gente anda yendo con los chamanes y los brujos y a que les hagan, ¿cómo se llama? Barridas y amarres y una serie de tonterías. Y la iglesia tiene miedo de llamarle al enemigo como Dios lo dice en su palabra. La palabra de Dios dice que el diablo se le apareció y vino a tentar a Jesús. Cuando el diablo viene a nuestras vidas, el diablo va a venir a tentarte para sacarte de la voluntad, para sacarte del propósito, para sacarte del plan de Dios. No solamente se trataba de que Jesús dejara de comer. No solamente se trataba de que Jesús desobedeciera a Dios, sino se trataba de que a través de esa desobediencia Jesús se saldría del plan de Dios. Abusados en esto que les estoy diciendo. No solamente se trata de la desobediencia que tú y yo podamos tener. No solo se trata de aquello equivocado que el diablo quiere que hagamos, sino que al hacerlo, él estará logrando su objetivo mayor. ¿Y cuál es el objetivo mayor del enemigo? ¿Cuál es el objetivo mayor del diablo? ¿Cuál es el objetivo mayor del adversario? Sacarte del propósito de Dios, alejarte de los caminos de Dios, sacarte de los planes que Dios tiene para tu vida. Y dice la escritura que el diablo vino y le dijo a Jesús: convierte las piedras en pan. Yo lo he dicho varias veces, ¿qué de malo tiene que Jesús, teniendo todo el poder, pudiera convertir unas piedras en unos tamales oaxaqueños? Ay, 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 con hoja de plátano y así de gruesos, nada de radiografías, nada de eso, no, chonchos. Tú dices, ¿qué tiene de malo? No era el convertir las piedras en el tamal, no era el problema convertir las piedras en pan, era la indicación dada. Y la indicación ya había sido dada a Jesús de que él ayunara. Y la respuesta de Jesús, y aquí voy a ir profundizando, fue la siguiente que viene acá en Mateo 4:4. Jesús entonces le respondió y le dijo: escrito está. Digan conmigo, escrito. Díganlo. ¿Cómo dijo? Escrito está. O sea, no le respondió con un pensamiento personal, con una idea. No le respondió con una frase dominguera. No, sino que Jesús dijo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La respuesta de Jesús no fue un pensamiento, no fue una idea, no fue una frase que había aprendido de su papá José. No había sido un dicho, un refrán. No. Él fue a la palabra de Dios. ¿A dónde fue Jesús? A la palabra de Dios. Y fue como le respondió a Satanás: escrito está.
Y si tú te fijas, este versículo está en el Antiguo Testamento. Está escrito así, tal y como Jesús lo mencionó, tal y como Jesús lo dijo. Y aquí viene la revelación de lo que quiero traer a sus vidas. Cuando estamos ayunando, tenemos que saber que hay algo que estamos debilitando voluntariamente. ¿Qué es lo que debilitamos? Nuestra carne, nuestro cuerpo físico. Voluntariamente decido no alimentarlo de manera física. ¿Cómo es que nuestro cuerpo obtiene todo lo que necesita para tener energía, para tener fuerza, para que pueda funcionar? A través de los alimentos. Cuando una persona deja de comer, dejará de alimentar su cuerpo. El punto es, mi cuerpo se debilita, pero ¿qué con ello? Si yo lo hago por simple descuido, trabajo, estrés, depresión, no encontraré un resultado de ello más que un resultado negativo que proviene del por qué yo no me estoy alimentando. Si lo veo el ayuno como desde una manera o buscando un resultado médico, porque me van a operar, porque me van a hacer unos estudios, pues tendré un resultado médico y físico, clínico, ¿verdad? Pero cuando nosotros ayunamos con un entendimiento espiritual, en donde voluntariamente yo no le doy de comer a mi cuerpo para darle de comer a mi espíritu, a mi alma, y fortalecer mi hombre interior, con el que yo me comunico con Dios. Escúchenme. Con el que yo puedo entrar a una mayor intimidad con Dios, porque Dios es espíritu. Dios no es carne. Dios caminó en la carne, pero Dios es espíritu. Y hay cosas que no las vas a comprender en tu carne, en tu humanidad, sino que la única manera de comprenderlas será en el espíritu. Y no hay una comunión más profunda que el hombre pueda tener con Dios que a través de una manera en el espíritu. Esto lo dice la Biblia. Esto lo dice la palabra. Entonces, cuando nosotros oímos que Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, lo que estamos viendo y dándonos cuenta es que la palabra de Dios es un alimento. La palabra de Dios es un ¿qué? Un alimento que nutre tu espíritu, tu hombre interior, el cual lo tenemos descuidado, el cual no lo alimentamos, no lo fortalecemos, no le ponemos atención. Hasta que venimos a los caminos de Dios es cuando aprendemos que nuestro espíritu es importante ponerle atención, porque de la misma manera en la que tú has crecido físicamente, Dios quiere que tú crezcas espiritualmente. Amén. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? Para crecer, decía mi abuelita, si no te comes esta comida, no vas a crecer fuerte. ¿Cuántos se aventaban esa? ¿Verdad? Ahora las abuelitas, ¿no? Le dice mi mamá a mi hijo cuando le sirve o estamos comiendo, cómete eso para que estés fuerte como tu papá. A su mecha, ¿verdad? Cómete las verduras porque es claro, ¿no? Entre mejor comas, más nutrido, más sano estaremos.
¿Por qué estamos débiles espiritualmente? ¿Por qué no podemos resistir la tentación? ¿Por qué no podemos decir no? ¿Por qué no podemos salir corriendo cuando estamos enfrente de la tentación, de aquello que nos atrae, que sabemos que a Dios no le agrada? ¿Por qué no podemos salir huyendo de esos amigos, de esos grupos, de esos ambientes? ¿Por qué no podemos decirle no a esas cosas indebidas que a Dios no le agradan? Muchas veces no es porque tú no quieras, porque yo estoy seguro que la mayoría quiere obedecer a Dios. Pero entonces, ¿por qué no puedes obedecer a Dios? Porque estás débil. ¿Porque estás qué? Débil. Porque estás débil. Y cuando estás débil, no puedes decir no. Porque ¿quién es quien está más fuerte? Tu hombre interior, que es tu espíritu, que te lleva a obedecer a Dios, o tu hombre exterior, que quiere pecar, que quiere carne, que quiere lo indebido, que quiere lo malo. Nuestra carne siempre va a agarrar hacia lo indebido. Nuestra carne nunca va a buscar agradar a Dios. Nuestro espíritu buscará agradar a Dios, pero nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestra carnalidad quiere flojera, quiere pecado, quiere quiere pereza, quiere no cumplir, ser irresponsable. Esas características de nuestra humanidad. Y la única manera de vencer es fortaleciendo nuestro hombre interior, fortaleciendo tu espíritu. Y una manera en la que tú vas a fortalecer tu espíritu es a través de la palabra de Dios. Tú estás aquí, tú estás oyendo la palabra, tú te estás alimentando de la palabra, tú te estás nutriendo de la palabra, y tú vas a estar fuerte en tu espíritu en el nombre de Jesús. Así es. La palabra de Dios es algo que tú y yo necesitamos, y que cuando estamos en ese proceso del ayuno, nosotros dejamos de poner nuestra mirada en lo que vamos a desayunar, en lo que vamos a comer o lo que vamos a cenar, y empiezas a poner tu mirada en un alimento espiritual. Empiezas a poner tu mirada en leer la Biblia, porque ese es el verdadero ayuno. Cuando tú dejas de alimentarte físicamente para empezar a alimentarte espiritualmente. Tu mirada empieza a quitarse de las cosas naturales y superficiales para empezar a ver las cosas sobrenaturales, las cosas eternas, las cosas que Dios quiere que pongamos atención. Cuando ayunes, lo que tienes que hacer es leer la Biblia. Cuando ayunes, lo que tienes que hacer es orar. Cuando ayunas, lo que tienes que hacer es alimentarte de la palabra. Que esa palabra de Dios venga a tus oídos, que esa palabra esté delante de tus ojos. Una predicación, una conferencia, un buen mensaje de Dios que te nutra, que te alimente. Eso es lo que Dios está buscando en este tiempo, y la palabra de Dios es pan a nuestra vida. Lo segundo que quiero hablar, que es la palabra de Dios, y quiero que vayamos a Salmos 19, 105. La palabra de Dios es como luz. Digan conmigo, luz. Hay veces que no tenemos claridad en nuestras vidas. No sabemos lo que está pasando, lo que está sucediendo. Hay veces que pues andamos como cuando sales en la noche en tu vehículo y no te, ¿por qué está tan oscuro? Oye, como que no veo, y de repente vas por la avenida, por la calle, y te pitan y te tocan el claxon por un lado, por otro, y resulta que no habías encendido las luces. No podías ver. ¿Qué necesitabas? Luz. Luz. Este mundo es un mundo que está lleno de tinieblas.
Y necesitamos luz. Fíjense lo que dice la Escritura en Salmo 119, 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando tú tienes la palabra en tu corazón, cuando tú tienes la palabra en tu mente, tú tienes luz. Cuando tú andes en medio de momentos complicados, y sí, a veces en medio de situaciones donde hay tinieblas, donde hay oscuridad, la palabra de Dios te alumbrará. La palabra de Dios te dará luz. La palabra de Dios traerá un entendimiento de qué es lo que debes hacer, cómo debes de reaccionar, cómo debes de contestar, qué debes de hacer en ese momento y en esa situación. Me encanta esta palabra, esta escritura que dice que la palabra de Dios es luz, lumbrera nuestro camino. En la antigüedad no era como hoy en día. En la antigüedad, antorchas, lámparas eran sostenidas para que pudiera soportar esa luz, y muchos de nosotros las llegamos a ver, por ejemplo, en los ranchos, ¿no? Que eran lámparas de aceite, lámparas de petróleo, que las prendías y las tenías que apagar en la mañana para que te duraran. Y cuando tú querías salir, yo me acuerdo que ibas al rancho, ¿verdad? O andabas acampando y prendían la lámpara, y ahí iban con la lámpara, y donde traías la lámpara era para que pudieras ver por donde caminabas, qué había. Sí, para que pudieras saber cómo estás caminando, cómo estás tú pisando, si no te vas a tropezar con algo, a pisar algo, a meterte con algún matorral con espinas, algún animal. La luz era necesaria en medio de la oscuridad. Y me impresiona cómo esta relación que la palabra de Dios nos dice, cómo la palabra de Dios es luz. Si hay algo que debes de aprenderte, es la palabra. Si hay algo que debemos de meditar, es la palabra. Cada vez veo que como cristianos, la gente no quiere leer la Biblia. La gente no busca aprenderse la Biblia. La gente no conoce la Biblia. Tú les preguntas de alguna serie como estas series nuevas, a ver, digan una. La Casa de Papel. ¿Cuál otra serie así media del nueva? Ay, no se hagan, híjole. Ustedes están bien fritos, ustedes no les queda de otra. Las del calamar, ¿verdad? No sabemos una bola de cosas, si no las aprendemos. Nombres, artistas. Bueno, y tú les dices, oye, el versículo del día, Juan 3:16, el que te enseñó tu abuelita hace 20 años, ¿verdad? No leemos, no meditamos. Si te propusieras o nos propusiéramos aprendernos un versículo diario, al final del año supiéramos 365 versículos. Anduviéramos bien filosos con los versículos. Historias de la Biblia hablan de Abraham y de ¿quién es ese? Hablan de Isaac, hablan de Moisés, y mucho de lo que la gente conoce y sabe es porque lo oyeron en una prédica, no porque lo estudiaron, lo meditaron o lo leyeron. Y creo que debemos de tener un mayor interés por aprender la palabra de Dios. Y
estaba leyendo en 1890, por ahí, en el año 1890 hubo un ministerio, una corriente de cristianos que se levantaron, que se llamaban los Gedeones. Una corriente que hasta el día de hoy existe, y eran cristianos muy famosos, pero ellos recibieron un llamado de parte de Dios a través de su pastor y sus dirigentes, y era que ellos decían que su ministerio era repartir Biblias, regalar Biblias para que la gente conociera del Evangelio, que la gente pudiera conocer de Dios. En 1908, este ministerio empezó a distribuir Biblias, y una de las puertas que se les abrió para distribuir Biblias fue en los hoteles, en 1908. Millones de Biblias empezaron a imprimir, y no solamente las regalaban en las plazas, en eventos, sino que se les abrió una puerta para regalarlas en todos los hoteles. Desde 1908, fíjense. Las ponían las Biblias en los cuartos de hotel para que la gente pudiera, mientras que llegaban a descansar, tener algo que consumir. En este caso era agarrar la Biblia y empezarla a leer. Esto comenzó en los Estados Unidos y se popularizó desde 1908 hasta 1920 más o menos. Pero se empezaron a dar cuenta el gran impacto que traía este hecho de que en los hoteles hubiera una Biblia. Escuchen lo que les voy a platicar. Entonces, cuando investigaron, se dieron cuenta que muchas personas llegaban a los hoteles deprimidos, frustrados, enojados y con muchas intenciones de quitarse la vida. Pero se encontraban en el hotel con pequeños libros llamados Biblia. Los empezaban a leer y algo pasaba en sus vidas. Sus pensamientos cambiaban, sus intenciones de quererse dañar, lastimar, eran quitadas. Salían de los cuartos con esperanza, habiendo llegado deshechos, frustrados y deprimidos. Esto mismo se extendió hacia muchas partes del mundo, en donde hasta el día de hoy, desde 1908 hasta el día de hoy, seguimos viendo cuartos de hotel con nuevos testamentos y Biblias, porque se dieron cuenta que millones, escúchenme, millones de personas daban testimonio de que ellos estaban en crisis existencial, en crisis de depresión, en crisis de ansiedades, en crisis. Pero cuando llegaron a ese cuarto de hotel y se encontraban con ese libro y empezaban a leerlo, escuchen, muchos de ellos platican que llegaron a postrarse pidiéndole a Dios una oportunidad. Muchas y millones de personas tuvieron encuentros espirituales a solas, abriendo sus corazones
y teniendo grandes experiencias en esos cuartos de hotel, solo por el hecho de haber leído la Biblia. Demos un aplauso a la palabra de Dios. Hay un estudio que encontré, y hace poquito platicaba con mi hijo, en donde está comprobado lo que sucede si tú leyeras la Biblia una vez a la semana. Si tú leyeras la Biblia 2 a 3 veces a la semana, cómo los diferentes resultados, y este es un estudio científico que se hizo, cómo la depresión empieza a desaparecer, cómo los problemas de ansiedad empiezan a desaparecer, cómo los problemas de adicciones empiezan a desaparecer, al punto que cuando una persona se involucra con la palabra de Dios más de 5 días a la semana, esa persona apunta en dirección de cambiar totalmente su vida. ¿Cuántos quieren que Dios cambie y transforme sus vidas? Amén. La palabra de Dios lo puede hacer. Involúcrate con la palabra, involúcrate con la Biblia. Cuando yo leía esta historia, wow, me impactó, porque al día de hoy, después de haberse extendido todo este gran movimiento por los hoteles como una gran estrategia para que la gente pudiera tener un contacto con la Biblia, se han distribuido en hoteles de todo el mundo más de 2,000 millones de Biblias, porque muchos de los que llegaban a esos cuartos de hotel se iban con ese libro en su maleta y en su mano, teniendo que volver a poner otro libro llamado Biblia en ese cuarto. La Biblia es el libro más vendido en el mundo. Gente no cristiana, dice: no puedes dormir, léete la Biblia. Y te dicen: lee salmos, aviéntate unos 2, 3 salmos y vas a ver cómo vas a caer roncando. La Biblia es la palabra de Dios. Fíjense, ya vimos cómo la Biblia dice, la escritura es pan. Cómo la Biblia, le voy a pedir al grupo, dice la Biblia que es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra. Vamos a ver otras. Pedro capítulo 1 versículo 19. Rapidísimo. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo. Dice la escritura: tenemos la palabra profética. ¿Alguien sabe qué significa profecía? ¿Alguien sabe qué significa profecía? Levante su mano. ¿Alguien sabe lo que significa profecía? ¿Un profeta? ¿Profecía? ¿Alguien sabe o no? ¿Sí? ¿Vidente? ¿Profecía? ¿Alguien sabe? ¿No? El que ve el futuro, el que sabe del pasado y el que ve el presente. Profecía es la voz de Dios hablando a tu vida. Es la voz de Dios hablando a un pueblo, a una nación, de cosas que ha vivido, de cosas que está viviendo y de cosas que van a vivir o que van a suceder. Dios tiene como parte de los dones de su espíritu el don profético. Dios tiene como parte de sus ministerios de hombres con función específica el oficio del profeta. Pero dice la palabra de Dios que la profecía más segura. Veo que hay personas que andan de iglesia en iglesia buscando que oren por ellos para que les profeticen. Hombres que les digan: Dios me dice que tú esto y esto. Dios me dice que tú vas a hacer esto. Dios me dice, y hay gente, porque tenemos comezón de oír. Y andan gente buscando que les profeticen y que le oren y que le pongan la mano porque quieren profecía.
Pero la Biblia dice que la profecía más segura, ¿cuál es? No los oigo. ¿Cuál es la profecía más segura? Es que pusieron las letras muy chiquitas, ¿no? Tenemos también la palabra, ¿qué? Profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos. Sigue diciendo. ¿Cuál es? La palabra de Dios. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra profética más segura. Cuando nosotros vamos a la palabra, nosotros encontraremos profecía. Me acuerdo que había un hombre que lo usaba a Dios en profecía y era como un profeta. Y me acuerdo en una ocasión que estábamos platicando y llegaron unas personas: pastor, ¿puede orar por mí? Ore por mí. La gente quería que él orara por ellos para que les profetizara, ¿no? Y ahora es como se llama, muy normal, ¿verdad? De que lleguen y hay veces que voy a algunas iglesias y llegan con sus celulares así, ¿no? ¿Puede orar por mí? Porque quieren que tú ores por ellos para que les empieces a profetizar y que ellos graben la profecía. Y me acuerdo que llegaron y una persona traía unas grabadoras de USB. Y me acuerdo que, porque en la iglesia se movía mucho lo profético cuando estaba el pastor Isidro, y era una iglesia muy fuerte en profecía. Y me acuerdo que llegó y le dijo: ¿puede orar por mí? Y le dijo: sí, claro. ¿Tú quieres una palabra profética? Claro. Y dijo: tráeme la Biblia. Y antes era muy normal traer la Biblia. Ahora todos traemos la Biblia de manera digital, pero antes, ustedes saben, ¿no? Traías la Biblia cargando, ¿no? Biblia pequeña, chiquita, la traías, ¿verdad? Ahí en el hombro, la traías acá, ¿verdad? Agarrada, pues era muy normal. Aquella persona trae su Biblia y él le dice: busca Salmos, no sé, ¿verdad? 3, no, ok, léelo. Y empezó a leer. Dijo: eso es lo que Dios te dice. Dios te bendiga. Pero es que yo quiero que usted ore por... No, ahí está la palabra. Usted quiere que yo le profetice. Sí, lea la Biblia y Dios le va a profetizar. Todo el mundo quería que le profetizara a él. Y yo creo que me dio mucha risa. No me podía aguantar y me decía: no te rías, no quiero estar aquí. Es que, ¿por qué haces eso? No manches. Para que se les quite la costumbre de venir y recibir una palabra. Porque esa persona ha ido con todos los que fluyen en profecía, porque les anda pidiendo profecía a todos. Y este pastor dijo: lea la Biblia y Dios le va a dar profecía. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Esa no falla. ¿Tú quieres saber qué es lo que tú tienes que hacer? Ponte a leer. Lee la Biblia. ¿Tú quieres saber qué decisión tomar? Empieza a leer la Biblia. ¿No sabes cómo actuar ante cierta situación? Lee la Biblia. La Biblia es la profecía. ¿Tú quieres saber cómo te va a ir los próximos años? Lee la Biblia. La Biblia es la palabra profética más segura. La última y nos va. ¿Está bien? Hebreos 4:12. Ya vimos que la palabra de Dios es pan, alimenta nuestro ser, nuestro espíritu. Ya vimos que la palabra de Dios es luz, lumbrera a mis pies, es su palabra. 3, vimos que si andamos detrás de una palabra profética, lee la Biblia y Dios te va a hablar, Dios te va a dar dirección, Dios te va a decir qué es lo que tienes que hacer, Dios te va a decir qué decisión tienes que tomar. Pero esta es la última. Vamos a ver lo que dice. Dice: porque la palabra de Dios, ¿qué dice? Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuarta característica, probablemente haya muchas más, pero cuarta característica que la palabra de Dios es para nosotros. La palabra de Dios es una espada. ¿Es una qué? Espada, es una arma. Cuando tú te vas a Efesios capítulo 6 encontrarás toda la armadura espiritual de Dios para nosotros. El yelmo de la salvación, el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, el calzado del evangelio. Encontrarás que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Es la única parte de la armadura que no te cubre, que no te protege. Es la única parte de la armadura que sirve para atacar. El yelmo te protege, el escudo te protege, el cinturón te protege, te afirma para sostenerte, estar firme. El calzado te protege, pero la espada es la única que te ayuda para atacar al enemigo, para defendernos. Pero hoy en día carecemos de conocer la Biblia. Y cuando ayunamos, es ponerle atención, es dejar de poner atención a lo físico para empezar a poner atención a lo espiritual, a la palabra, a conocer las historias, a conocer cómo Dios se movía, cómo Dios hablaba, por qué Dios lo hacía. Y entre más conoces la palabra, más grande tendrás tu espada. Entre más conozcas la palabra, tendrás el arma afilada para atacar al enemigo. Estás en medio de una enfermedad. Dios no está en contra de los doctores. Dios no está en contra de la ciencia, ¿no? Pero estás en medio de una lucha. Estás en medio de una batalla que para pelearla y enfrentarla no puedes solamente llegar con la protección para cubrirte y protegerte como el yelmo de la salvación, como el escudo de la fe, como el cinturón de la verdad, como el calzado del apresto del evangelio. Nomás te cubres. ¿Y cómo atacas? ¿Cómo atacas? Pura protección. ¿Y cómo atacas? Con la espada. ¿Cómo atacas? Díganlo, ¿cómo atacas? Con la espada. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo sucede eso? La espada está en tu boca. Y cuando estoy pasando por un momento donde yo sé que lo que se está levantando en contra de mi hijo, que yo sé lo que se está levantando en contra de mi economía, cuando yo sé que hay algo que se está levantando que no es normal en contra de mi matrimonio con mi esposo, hay algo que está pasando, y yo sé que mi lucha no es contra carne ni sangre, sino mi lucha es espiritual. Mi lucha es de forma espiritual contra principados, potestades y huestes de maldad. Así dice la Biblia. Por eso tienes que convertirte en una persona más espiritual, para que agarres la onda, para que sepas dónde está tu lucha y tu pelea. Tu pelea no está en lo físico, tu pelea está en el mundo espiritual. Y para pelear en el espíritu necesitas armas espirituales. Pero ¿cómo uso la espada?
algo está pasando con tu hijo, algo está pasando con tu esposo, empiezas a orar. Y empiezas a orar y a decir: Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro la sangre de Cristo sobre mi hijo. Yo declaro, Señor, tu presencia sobre él. Yo declaro tu presencia sobre mi matrimonio. Señor, yo estoy declarando que tu Espíritu Santo viene y cambia el corazón de piedra por un corazón de carne. Yo estoy pasando por un momento físico, mi esposa o mi hijo, un problema de enfermedad. ¿Cómo vas a atacar la enfermedad? Nada más preocupándote, nada más atendiéndote y sacándote estudios y yendo con el doctor. No está mal, porque Dios nos dio esos medios, pero esos medios están aquí abajo para los que no conocen de Dios, para los que no tienen el temor de Dios, no conocen la palabra. Y en la misericordia, todo esto físico y natural, para que como humanos, para que como su creación no suframos. Pero a los hijos de Dios, Él nos ha entregado su palabra. Él nos ha entregado la espada para atacar y reprender al enemigo. Amén. Y entonces tú te das cuenta que la Biblia dice que tenemos poder en nuestra boca, que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, que todo lo que desatemos en los cielos será desatado en la tierra. Entonces la Biblia dice que si nosotros declaramos la palabra de Dios, cosas sobrenaturales estarán pasando. Y la Biblia dice que tú y yo somos sanos por las llagas de Cristo Jesús. La Biblia dice que somos prósperos porque la Biblia dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Y empiezas a sacar el repertorio de las promesas. Iba con un amigo y que nos para un tránsito. A ver, ustedes, y empezó a decirnos que no sabía ni qué. Y mi amigo le dice, yo venía manejando y le digo: oye, ¿pero qué hicimos? Vengo en mi carril. No, es que usted no hizo un alto total y lo vi desde allá, y que no puso la direccional, y que puras cosas que nada. Y le dice el que está a un lado, ¿no? Le dice: ¿quieres mordida o qué quieres? Oiga, me está ofendiendo, no, que entonces ¿para qué nos paras? Es que el artículo no sé qué dice. Y el que estaba ahí, que era un amigo que iba a la iglesia, él pues era licenciado en Derecho. También el artículo fulano de tal dice esto, y el artículo fulano de tal también dice esto, y también el abuso a la autoridad dice esto, y dice esto y esto. Dice: señores, no se preocupen, pueden seguir su camino. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que no estaba delante de personas que no conocían. Yo no conocía nada, pero el que estaba a un lado conocía. Él había trabajado como ministerio público y conocía esto y lo otro, y le empieza a decir el artículo del artículo del artículo del artículo, que al punto que el tránsito dijo: pueden pasar adelante, yo los escolto, aquí voy atrás de ustedes. Cuando conoces la palabra, podrás pelear tus batallas y podrás ganar tus batallas, porque conoces lo que Dios dice, y fácilmente vas a desmentir al diablo. Fácilmente le vas a decir al diablo: no acepto esa mentira de enfermedad, no acepto esa mentira de escasez, no acepto esa mentira, porque la palabra de Dios dice, como Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. La Biblia habla
de que nuestro corazón puede ser generoso, como también la Biblia habla de que nuestro corazón puede ser fiel. Yo me he dado cuenta que cuando tú ofrendas, tú eres generoso. La Biblia lo dice. Dice que Dios prospera al generoso, Proverbios 11:25. Pero la Biblia dice en Malaquías capítulo 3, versículo 10, dice: traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia acá? Que cuando tú diezmas, tú eres fiel. Y creo que Dios está pidiendo que caminemos en estas dos. Cuando ofrendamos, somos generosos, pero cuando diezmamos, somos fieles. He decidido en mi corazón caminar en estas dos virtudes de parte de Dios. Queremos la bendición de Dios, queremos que Dios nos dé, pues Él nos llama a que nosotros también demos. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Siendo fieles y siendo generosos. Así que te animo a que si tú estás escuchando este mensaje, creo que no es casualidad. A veces queremos prosperar, pero no queremos dar. Y creo que cuando tú y yo damos, entonces seremos prosperados a la manera de Dios. No dudes en diezmar y ofrendar. Dejo aquí el link y dejo por aquí toda la información para que tú puedas ser de bendición a la iglesia de Comunidad Matamoros, para seguir haciendo este trabajo de seguir hablando y llevando la palabra de Dios a muchos.